El día de hoy tenemos un video especial ya que muchos suscriptores me lo habían pedido y por fin se da la oportunidad de tener en este canal a Gilberto Lozano. Muchos lo reconocerán por la reciente denuncia de un juicio político por traición a la patria en contra del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenas tardes, señor Gilberto, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a este pequeño canal de YouTube. Muchas gracias, César. Un saludo a toda tu audiencia y te agradezco mucho este espacio porque creo que es importante que los mexicanos estemos informados, sobre todo en espacios como el tuyo, que son imparciales, que son objetivos y que claramente tienen una libertad para expresarse, porque debo decirte que mucha gente, cuando presentamos el juicio, la denuncia de juicio político contra López Obrador, pues piensan lo típico, la respuesta, ¿y por qué no hiciste nada con Peña Nieto? No, a Enrique Peña Nieto, el Congreso Nacional Ciudadano, lo tiene denunciado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Internacional Penal de La Haya. Así es que no le quepa duda a la gente que ya tenemos rato, tenemos acusados 22 diputados del PRI, del PAN, en fin, somos un movimiento ciudadano, César, que no aspira a puesto público, no buscamos ser un partido político, sino ejercer el artículo 39 constitucional. El poder dimana del pueblo, el poder es del pueblo, y el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar el sistema de gobierno si no funciona. Y llevamos años y décadas que estos gobiernos son rapaces, depredadores, ineptos y hasta llegar a la traición, como esto que López Obrador ha estado haciendo estos meses con el pueblo de México. Así es, señor Gilberto, en los últimos meses hemos escuchado mucho sobre esta organización del Congreso Nacional Ciudadano y la verdad es que tenemos muchas dudas, incluso muchos no sabemos qué es o de qué se trata, cuáles son los objetivos principales de esta organización. Con todo gusto, César. Mira, esta organización nace para crear un nuevo actor en el poder de lo que sucede en nuestra sociedad mexicana. Existen, como decimos, el crimen está organizado en carteles y mafias. Los políticos están organizados en partidos. ¿A qué hora nos organizamos los ciudadanos? Porque el ciudadano, César, y la gente que nos escucha, es el mandante constitucional. Mandante es el que da la orden, da el mandato. López Obrador, como lo fue Peña Nieto, Calderón, Vicente Fox, son mandatarios. Mandatarios significa el que obedece. Entonces, la intención del Congreso Nacional Ciudadano, a todos los que nos escuchan, organizar a la ciudadanía como patrones, como jefes, como dueños y soberanos de México, apostando, César, a que la solución del fondo de México no va a venir del gobierno, ni va a venir de cambiar de colores en los partidos, sino va a venir de que la ciudadanía tome y ejerza el poder que tiene, de que nosotros somos el que pagamos el sueldo de López Obrador, nosotros pagamos el sueldo de los diputados, nosotros pagamos el sueldo de los senadores, alcaldes, mandatarios estatales, y lo que pasa es que andan sueltos, no tienen jefe, no tienen patrón. Entonces nosotros estamos organizando a todos los ciudadanos para ejercer como patrones y como jefes. Esa es la mística del movimiento. Aquí, César, no hay una estructura piramidal. Todos somos iguales. A mí me da la deferencia de ser el fundador del Congreso Nacional Ciudadano, que hoy tiene ya casi 2 millones de simpatizantes en México, organizados en casi 3,800 células. Nosotros trabajamos, César, por células. Sí. ¿Qué es una célula ciudadana? Es un pequeño grupo de ciudadanos que se reúne y actúa como jefe en Cancún, en Tulancingo, en Pachuca, en Tijuana, en Monterrey, porque estamos en todo el país. Y adicionalmente, muchísimos mexicanos que viven fuera de México son también embajadores y ayudan en esta lucha.
para poner la basura en su lugar, para que cuando el servidor no sirve o el funcionario no funciona, actuemos como le hace un jefe con un empleado inepto o corrupto: sacarlo, correrlo, denunciarlo. Y tenemos muchísimas herramientas, César, que nos ayudan a que estos grupos ciudadanos, células ciudadanas, ejerzan la vigilancia, la auditoría, el proceder fuerte y con firmeza ante los servidores públicos que, más que servirnos, se han servido. Así es. Bueno, señor, también me gustaría preguntarle sobre esta cuestión que hemos venido viendo a partir de este año, de este año 2019, en donde, bueno, comienzan a entrar muchas caravanas de migrantes. Y bueno, por lo cual usted y muchos mexicanos han sido llamados racistas, usted ha sido llamado el nuevo Donald Trump y el nuevo Bolsonaro. ¿Qué opina usted del pacto migratorio? Sí, con todo gusto, César. Primero hay que ver las cosas de quien vienen. Aquí estamos hablando de un sionista extranjero que obedece a las instrucciones de George Soros, y me refiero a este gringo que se llama John Ackerman. Él ha sido un lambiscón de López Obrador, un tipo que nunca ha producido nada, nunca ha generado trabajo ni fuentes de trabajo, simplemente ha vivido de la dádiva como profesor de la UNAM, y es un tipo que, siendo extranjero, se casa con una mexicana que es ahora la secretaria de la Función Pública, Erendira Sandoval, y las cosas de quien vienen. De hecho, por ese calificativo que me puse, lo reté a un debate respetuoso, lo reté públicamente, fue una noticia nacional, y debo decirte que, a pesar de que le di la oportunidad de que lo acompañara otro grupo de comunistas, porque todos son comunistas ellos: Francisco Taibo, Héctor Díaz Polanco, Tatiana Cloutier, el señor Claudia Sheinbaum, Dolores Padierna, Fernández Noroña, pues a pesar de que le dije que se llevara a los que quisiera el debate, no se presentó el pasado domingo. Habla de que ellos tienen demagogia, pero no tienen hechos y datos. Bueno, pero vamos a tu pregunta. Sí. El pacto migratorio que se firmó el pasado 17 de diciembre, hay que decirle a los mexicanos que se firmaron dos pactos por este traidor de Marcelo Ebrard a espaldas de los mexicanos. Recuerda que la ONU hoy es manipulada por George Soros, del grupo Open Society, y que lleva a un socialismo en Latinoamérica evidente. Ellos hablan de pueblos sin fronteras, hablan de eutanasia, promoción del aborto, romper completamente con las creencias religiosas, crear la llamada ideología de género. Ellos hablan de equidad de género, no equidad de sexos, sí, promoviendo fuertemente, pues, las perversiones en muchos casos que se tienen en el aspecto sexual de los mexicanos, y convenciendo a niños muy pequeños que todavía no tienen una identidad sexual de que reciban una educación socializante y comunista, para que al rato hasta duden de cuál es verdaderamente su identidad sexual. Bien, el pacto migratorio se firma en Marrakech, en África, en Marruecos, sí, y básicamente lo que genera es un acuerdo de muchos países, pero hay que ver los que no firmaron. Australia no firmó, Estados Unidos no firmó, Chile no firmó, Brasil no firmó, pero México lo convierten en el excusado de toda la expulsión de migrantes de España, Centroamérica, Medio Oriente, Siria, Cuba, porque cuando tú ves llegar a 1,000 africanos a los puertos de Tamaulipas, pues no puedes pensar que se hayan puesto de acuerdo más que porque hay una mano negra detrás. Cuando tú ves las caravanas de migrantes entrando desde Honduras, pues tú sabes que está detrás Rosalinda Bueso. ¿Sí? ¿Quién es Rosalinda Bueso? Una hondureña que es esposa de Marcelo Ebrard. Cuando tú ves la llegada de gente de Medio Oriente, los cubanos, que hasta ahora el padre comunista excomulgado Alejandro Solalín le pide que haya libertad, este fenómeno ya se vivió en Venezuela.
fue la forma en que apuntaló el ejército bolivariano Hugo Chávez, permitiendo la entrada de cubanos, colombianos, gente de la FARC, etcétera, para fortalecer con gente que no tiene nada que perder, porque aunque nos quieren engañar diciendo que es un asunto humanitario, la verdad es que se ha comprobado ya estadísticamente que más del 500,000, porque ya hay que decirlo, en los últimos 5 meses, esta ya no es una migración, es una invasión de gente que viene de otros países, donde el 74% son hombres, que no tienen nada que ver con familias de refugiados. No, son gente que acaba de quemar la estación migratoria en Juárez, Chihuahua, que se han fugado ya 6 veces de la estación Siglo XXI de Tapachula, que han golpeado a las policías, hondureños que han quemado la bandera mexicana en nuestras calles. Y tú lo que puedes ver es que, como bien lo dijo ayer el señor Trump, y vaya que no soy fan ni simpatizante del señor Trump, pero no se equivoca al decir que realmente son criminales, delincuentes, mucha de la gente que está invadiendo México, y que algunos se van a fugar para llegar hasta los Estados Unidos. Entonces, hasta Trump, que defiende su país, pone un arancel del 5% a las mercancías mexicanas, y ves la estupidez de carta demagógica de parte de López Obrador, que el día de ayer se presentó ante Trump en una carta, pues una carta tibia, timorata, pusilánime, que en lugar de aceptar una migración desordenada, fuera de control, con cero filtro sanitario, porque ya hay brotes de ébola en Laredo, Texas y Laredo, México, brotes de varicela, sarampión, enfermedades, porque esta gente entra sin ningún control. Bueno, pues resulta que en la carta López Obrador sigue defendiendo lo que para él es un sueño, una urbe. ¿Qué es una urbe? Una unión de repúblicas bolivarianas emergentes o bananeras, porque acuérdate que él el 1 de diciembre del 2018 firmó un pacto para ayudar a Guatemala, Honduras y Salvador. El Triángulo del Norte. El señor, exacto, el Triángulo. Y además, estimado César, recordemos que este señor tiene etiquetado en el presupuesto de México 35,000 millones de pesos este año para ayudar a Centroamérica. Y le dice a Trump en la carta, pues que hay que ayudar a Centroamérica. Y el señor para nada habla de todos los problemas que estamos viviendo los mexicanos, de los problemas de enfermedades, asalto, criminalidad. Mira, en Chihuahua fue un colombiano el que secuestró a una niña de 13 años. Aquí en Monterrey hace un mes fueron 2 venezolanos que asesinaron a un joven de 24 años para robarle su reloj. Y te podría platicar en todo México el problemón grave de esta invasión. Me dio gusto que Donald Trump mencionó la misma palabra que hemos usado nosotros los últimos 3 meses. Esta no es migración, es invasión. Y todo tipifica un delito de traición a la patria por parte de López Obrador, porque él está siguiendo intereses extranjeros como son los de la ONU y los de el Foro de Sao Paulo, que es la agenda comunista de la ultraizquierda latinoamericana, sin atender a las verdaderas necesidades de los mexicanos, César. Eso es lo que va a generar que el próximo 30 de junio van a ver los mexicanos una movilización, que no los invitamos a verla, les invitamos a sumarse, de que tenemos que hacer que el señor empleado que tenemos en Los Pinos, la verdad, se largue, porque él no tiene interés en los mexicanos. Primero le quita 800 millones de pesos al presupuesto de salud y se los da al béisbol, que está atento de los niños que han muerto en Mexicali, en Morelia, con motivo de que no hay medicamentos y mucho menos la atención médica que antes existía, César. Señor, aquí con respecto a este tema me nace una duda. Usted dice que la denuncia con respecto al pacto migratorio es porque
somete a intereses extranjeros la soberanía. Pero al firmar ese pacto, este pacto dice que los estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y de regular la migración dentro de su jurisdicción. A mí, en cuanto a este pacto, no me parecería que pudiera ser una prueba suficiente para poderlo llevar a un juicio político por traición a la patria. ¿Usted qué me diría en eso? César, con todo gusto. Se me hace una pregunta muy inteligente de parte tuya, César. Gracias. Porque mucha gente se ha confundido creyendo que la migración desordenada que tenemos es por el pacto. No. El pacto es uno de los 22 puntos. Y de los 22 puntos por los que se tipifica una invasión en México, 10 de ellos son con hechos y datos. Lo que está ocurriendo en la frontera mexicana en el sur y en la parte de los puertos de Altamira, Tampico, Manzanillo, no se diga La Paz, etcétera, donde se ha pisoteado por completo, con la excusa del pacto, una entrada que totalmente vulnera la actual legislación en materia de migración que tiene México. Entonces, ojo, no es por el pacto que lo estamos tipificando. Okay. No, tipificando como traición. No, la traición es que entró 500,000 de gentes a México sin seguir las leyes migratorias vigentes. Olvídate del pacto. Okay. Y que también vulneró completamente la frontera, porque acuérdate que en el Foro de Sao Paulo ellos hablan de una cosa que se llama pueblo sin fronteras. Sí. Porque la idea de ellos es globalizar un gobierno mundial quitando las fronteras de los pueblos, rompiéndole la identidad cultural, religiosa, étnica. Esa es la agenda de George Soros, es la agenda de Open Society. Fíjate, hasta el mismo nombre, sociedad abierta, sí. Porque ellos no creen en fronteras por la intención que tienen de mangonear, como mangonean hoy a la ONU. Entonces, muy interesante tu pregunta y gracias por hacerla, César, porque no es el pacto lo que le dé fundamento a la denuncia por traición a la patria, que nos fue recibida el pasado 13 de mayo por la unidad jurídica de la Cámara de Diputados, que es la unidad receptora de los juicios políticos. No, es por los hechos contundentes donde incluimos memorándum, donde trata de darle para atrás a la ley educativa con un memorándum. Son las órdenes que ha dado en donde se brinca completamente en la Constitución el señor López, y todo eso va dando fundamento hasta el tema de ni siquiera honrar la bandera, cantar el himno nacional, porque él hizo un juramento ante la familia Castro, junto con Lula da Silva, junto con Evo Morales y junto con el señor Lula, Evo Morales, los Castro, bueno, no se diga Hugo Chávez, estaba Nicolás Maduro ya, sí. Donde firman un acuerdo de volver al socialismo totalitario o comunismo a toda Latinoamérica. Algo lo que se le llamaría... Esa es una agenda extranjera, esa es una agenda externa, eso no tiene nada que ver con los mexicanos. De igual manera, había escuchado que este Congreso Nacional Ciudadano pretende cheranizar a México, pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa cheranizar? Con todo gusto, César. Gracias por la pregunta, se ve que estás muy bien informado. Gracias. Solo quiero decirte lo siguiente, César, para complementar la respuesta anterior. Nosotros no hemos hecho ninguna posicionamiento racista. Aquí no estamos diciendo que no entren negros, o que no entren amarillos, o que no entren blancos, o que no entren musulmanes. No, señor, de racismo no tiene nada. Nosotros lo que queremos es una migración que cumpla las leyes migratorias mexicanas vigentes y que no puede ser de esta forma desordenada, sin filtro sanitario. Esa palabra racista se la inventaron el grupo comunista para hacernos ver
como los villanos de la película, pero los villanos son los que dejaron abierta la puerta de nuestras casas. Y entonces cuando tú le preguntas a Marcelo Ebrard que si ya recibió un africano en su casa, o al señor Fernández Noroña, que si le podría dar refugio a 2 hondureños, o al señor López Obrador, que si ya tiene en el rancho de la chingada a 20 africanos trabajando, pues no responden. Claro. Entonces el racismo no tiene nada, ese es un verbo de bla bla. Sí. Vamos a tu pregunta, ¿qué significa cheranizar? Sencillo. 0 dinero a partidos políticos, 0. Eso es cheranizar. Que se mueran los partidos políticos porque no reciben dinero de tu bolsillo y del mío. Y si subsiste algún partido político, que sea porque se rascan con las uñas, claro, de sus simpatizantes, con un muy claro de donaciones arriba de una cantidad X para asegurar que no sean fondos negros o de lavado de dinero los que financian partidos. Eso es Cherán, no partidos. 2, que el ayuntamiento, el cabildo, sea gente electa por el pueblo, sí, no políticos. ¿Qué significa eso? Si tú vives en la Ciudad de México, significa que el ayuntamiento de Naucalpan, de la Venustiano Carranza, de la delegación Benito Juárez, o ahora se llaman alcaldías Cuauhtémoc, te topas que el alcalde le reporta a un real consejo ciudadano, en donde no son gente del PRI, del PAN, PRD, de Morena, no, son gente electa por el pueblo y no mayoría que vienen en la planilla de cuando se hacen las votaciones para alcalde. ¿Sí, ¿Sí me explico? Sí. Entonces, hoy, tercero, el alcalde es un empleado que tiene que cumplir con las tareas que le pone su ayuntamiento o cabildo, sabiendo que ese cabildo y ayuntamiento fue electo por el pueblo, de gente del pueblo, no que se dedican a la política, y se les da, como decíamos, como era hace muchos años, un honorable y honorario ayuntamiento de Pachuca. Honorario significa que son gente que no cobra, y honorable que son gente que el pueblo lo reconoce como líderes, no que te aparecen que son levantadedos y comparsa de la gente que metió en su planilla el alcalde para salir electo. Eso es cheranizar. Y debo decirte que ahorita hay 9 municipios ya cheranizados, 9, y están 27 en camino. Te voy a mencionar en Chiapas, Oxuc y Amatán. En Guerrero, Ayutla de los Libres. En Michoacán, Nahuatzen, Arantepecua y Cherán. Y vamos caminando hacia Tequila, hacia Tapachula. Muchos municipios están caminando a sacar a los partidos políticos, porque todos los municipios en donde nos hemos quitado de encima a los partidos y a los políticos, el mundo cambia a favor del pueblo. Esta pregunta me surge porque, bueno, yo he investigado un poco de lo que se trataba Cherán, y me parece que tiene tintes del socialismo utópico de Charles Fourier, el cual se basa en el cooperativismo y pretende crear pequeñas sociedades igualitarias y descentralizadas. Entonces esto me confunde porque, bueno, se supone que usted está totalmente en contra del socialismo y el comunismo. Con todo gusto te contesto, César, y vuelve a hacer una pregunta muy inteligente de tu parte y que se le hace mucha gente pensante. Mira, yo tengo contacto con Cherán desde el 2011, nada que ver con socialismo, nada que ver con comunismo, esa no tiene nada que ver. Acuérdate que el comunismo y el socialismo, muchas veces más que un modelo de desarrollo social, es un modelo de desarrollo económico. Te voy a contestar lo que dijeron las 3 gentes principales que armaron la revolución de Cherán en el 2013, que estuvieron aquí en Monterrey, Nuevo León, porque ahorita estamos hablando, yo estoy desde Monterrey. Bueno,
El doctor de la Escuela de Graduados en Administración Pública del TEC de Monterrey fue al evento donde estaba la gente de Cherán, te estoy hablando de mayo del 2013, y les preguntaron que si eran de izquierda o de derecha. Ahí te van las respuestas. 1, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos de sentido común. Nosotros no nos metemos una camisa de fuerza. Los mismos aceptamos que la cooperativa comunista que hace los adoquines le vaya bien, como la neoliberal capitalista señora doña Juana, que vende buñuelos, o el señor Jorge Galván, que es el dueño del Hotel Isabeli. Nada que ver con comunismo, nada que ver con socialismo. Lo que pasa es que la base de su organización social es el pueblo legalmente constituido. Es decir, lo que le llaman el Consejo Superior, que son 12 personas, fueron electas en voto abierto en el pueblo. Para empezar, ahí ya se alejó del comunismo. El comunismo es voto secreto y como decía Joseph Stalin, no es lo importante quién vota, sino quién cuenta los votos. Sí. Bueno, en Cherán la gente se forma para votar por la persona abierta y públicamente en plaza pública. Así es que nada que ver con las truculencias del comunismo, del socialismo o del mismo sistema político podrido que tenemos. Segundo, el 85% de la economía en Cherán es de iniciativa privada. El señor dueño del hotelito, la gente que tiene sus comercios, nada es planificado centralmente como lo marca el socialismo o el comunismo. Es decir, el plan a 30 años que tiene Cherán, van a convertir a Cherán en el paraíso de Latinoamérica. Recuerda que tienen el colector pluvial más grande de Latinoamérica. Eso sí, en los bienes comunes, como por ejemplo la grava y la Sierra Purépecha, esa es de todos y están organizados para cuidarla y sacarle definitivamente rentabilidad. Lo mismo las resinas que salen de los árboles, aunque han crecido en mucha materia económica. Recuérdate que Cherán tiene 0 desempleo. Recuérdate que Cherán le sobra la mitad del presupuesto municipal. Recuérdate que Cherán tiene 7 años sin un solo asalto. Recuérdate que Cherán, todas sus calles están adoquinadas y están con concreto hidráulico de 14 centímetros. Recuérdate que Cherán, todas las oficinas que eran del PRI, del PAN y del PRD son kioscos electrónicos. Recuérdate que Cherán, todos los niños hablan 3 idiomas: inglés, español y purépecha. Recuérdate que en Cherán todos los niños y jóvenes al menos tocan un instrumento musical. Eso es Cherán y no tiene nada que ver con Mao Zedong, no tiene nada que ver con Nicolás Maduro, mucho menos con el señor Fidel Castro o Joseph Stalin. Bueno, entonces lo que yo entiendo y quisiera que también esto me lo aclarara, Cherán sería alguna parte de anarquía donde el pueblo se une, se hace sus acciones por ellos mismos y no dependen de un gobierno, ellos solitos se organizan. ¿Tendría algo también que ver con la anarquía? La respuesta es no. Tal vez para Silvano Aureoles, mandatario estatal de Michoacán, que es el enemigo número 1 de la cheranización, podría decir que es anarquía, porque no los tiene bajo su control. No, pero de anarquía no tiene nada. En Cherán no ocurre nada en donde no haya una autoridad definida por el pueblo. Recuérdate que la anarquía significa que no existe autoridad. Así es. Lo que pasa es que la autoridad, en el caso de Cherán, la ejerce el pueblo. El pueblo tiene su procurador de justicia, que nombrado, electo. El pueblo tiene su fuerza policíaca, que tiene su guardia comunitaria. Son 121 guardias comunitarios que son seleccionados uno por uno, y tienen autoridad.
O sea, no es cierto que alguien pueda interpretar que en Cherán cada quien hace lo que se le pega la gana, como si fuera una anarquía. No, tan es así que va llegando un nuevo empleado público, porque recuérdate que a los regidores y síndicos de Cherán les pagan 4,000 pesos al mes. Es una cantidad simbólica. ¿Sí? Su trabajo realmente es honorario. Regalan un día a la semana por el bien del pueblo. Pero el alcalde, ese sí cobra. Uno de ellos, 12, es el que hace de alcalde y le pagan 34,000 pesos. Ese señor es autoridad pública y resulta que lo que logró Cherán es que las participaciones federales y estatales no están a libre albedrío, o sea, no es una anarquía. Ellos siguen pagando el impuesto sobre la renta, pagan el IVA, y de eso que entregan a la federación y al estado, reciben participaciones estatales y federales autorizadas por la Suprema Corte de Justicia en el momento en que ellos ganaron esta solicitud de autodeterminarse como pueblo. Una cosa es la autodeterminación y autogestión, y otra cosa es la anarquía, que le podríamos llamar tierra de nadie. Así es, señor. Bueno, también regresando a el pacto migratorio, bueno, un poco del pacto migratorio, yo quisiera preguntarle a usted si está a favor de los derechos humanos. Claro, el Congreso Nacional Ciudadano se fundamenta fuertemente en defender los derechos humanos y ciudadanos, políticos, sociales, psicológicos, religiosos que tiene cualquier ser humano. En eso se fundamenta nuestra tarea. Y en ese sentido, lo que no puede ser es que, por ejemplo, esta estupidez que acaba de autorizar la Ciudad de México, en donde la agenda comunista metió la ley Hugo Chávez. Seguramente tú sabes cuál es la ley Hugo Chávez. En 1996, Hugo Chávez metió una ley en la que no se podía desalojar, dizque por los derechos humanos, a un inquilino moroso o un invasor a una propiedad con la bandera de los derechos humanos. O sea, es atentar a la propiedad privada con la bandera de los derechos humanos. Esa es una manipulación de los derechos humanos. La gente estúpida del Ayuntamiento de la Ciudad de México aprobaron ese artículo 60 para no permitir el desalojo de inquilinos o de ciudadanos morosos que no pagan, utilizando ese argumento que lo utilizó muy bien Hugo Chávez en Venezuela y que fue la antesala de expropiarle sus propiedades a la gente. Así es. Aquí la gente se está levantando fuerte y ya la Claudia Sheinbaum, entiendo, el día de ayer o antier, ya dijo que le va a tener que dar para atrás. Yo te voy a decir una cosa, esta película ya la vivió Venezuela, y la agenda de Sheinbaum, Padierna, Bejarano, Díaz Polanco, Paco Taibo, John Ackerman y el propio López Obrador, que es el círculo ideológico, ellos pretenden instalar el socialismo totalitario en México. Que no te quepa duda, todo lo que han hecho va requete bien con la agenda del Foro de Sao Paulo. Banca la fregada en cuanto a los parámetros de economía, desarrollo social, corrupción, etcétera, etcétera, impunidad. Con respecto a su respuesta, entonces, ¿podría explicarme algo que me causa un poco de conflicto? En el decálogo del Congreso Nacional Ciudadano, en el punto número 6, y se lo leo textualmente, dice: el servidor público sentirá que ya no tiene impunidad social en nuestro México. Él y su familia sentirán el desprecio de ser ratas. ¿Cree usted que también debemos hacer responsables a los familiares de los políticos? Es decir, podemos hacer responsables a terceros, incluso por actos que ellos no hayan cometido. Qué buena pregunta. La respuesta es sí, porque no podemos concebir el cónyuge
pareja de un servidor público que no sepa que está viviendo en una riqueza inexplicable cuando se sabe públicamente cuál es el sueldo de un servidor público? Ahí no se puede hacer tonto ni la familia ni la pareja de un servidor público. Se vuelve cómplice, se vuelve aliado de esa corrupción, y claro que vamos también contra ellos. O sea, no puede la señora esta de esposa de Javier Duarte de Veracruz, que anda ahorita escondida en Inglaterra, hacerse tonta de que no sabía las cantidades que están fuera completamente de lo que gana un servidor público que estaba gastando su esposo. Así es que con ella también vamos, porque esas gentes a la hora que callan, solapan y se quedan, se vuelven cómplices. Como decía Martin Luther King, no me preocupan los malos, siempre los va a haber. Me aterroriza que la gente buena no levante la voz y no se exprese. Y en este caso, no tenemos duda de que muchos de las parejas de estos servidores públicos corruptos han sido solapadores y cómplices, y los agregamos al costal de los corruptos. Bueno, entonces, ¿esto solamente aplicaría para políticos o usted cree que debe de aplicar para toda persona en general? Un ejemplo, el día de mañana algún familiar suyo, su hijo, su esposa, comete un delito. ¿Usted cree que también debería de ser tomado usted como responsable de ese delito que pudiera cometer? Mira, yo te lo voy a poner más sencillo. Yo le he dicho en varios videos, si mi mamá comete un delito, la meto a la cárcel. Yo propondría que metan a la cárcel a mi madre, que tiene 84 años, si comete un delito. ¿Ok? Porque eso es defender el Estado de Derecho. Y nadie puede estar por encima de la ley. Pero vamos al punto. El Congreso Nacional Ciudadano no anda buscando corruptos o delincuentes en todos lados. Nosotros no somos la Fiscalía General de la República. Claro. No. Nosotros empezamos con la corrupción del dinero tuyo, César, y el mío de impuestos. Sí. Por ahí empezamos, porque es dinero que no es dinero público, es dinero tuyo y mío que se están robando estos desgraciados. Entonces las prioridades, como diría no Carlos Salinas de Gortari, porque esta frase es muy antigua, no se hagan bolas, empecemos por la gente que se roba el dinero de los mexicanos, que es dinero público y es dinero de las familias. Esa es la prioridad. Yo no voy a andar persiguiendo empresarios o andar persiguiendo gente que vende cosas robadas. No, voy a empezar por aquel que se roba, y eso es el Congreso Nacional Ciudadano, el que se roba el dinero que es de las familias mexicanas. Y eso no puede ser que Enrique Peña Nieto y todo su gabinete anden sueltos impunemente por ese pacto mafioso que firmó López Obrador con ellos. Muchas gracias, señor, por estas por estas respuestas, más bien de que pues muchos ciudadanos teníamos esa inquietud, sobre todo como le había comentado sobre Cherán, sobre el pacto migratorio. Y bueno, también pues a mí me surgieron esas dudas sobre los derechos humanos, y en verdad le agradezco que haya aceptado la invitación a este pequeño canal, aunque es muy pequeño. Creo que todos podemos y tenemos el derecho de expresar nuestras dudas y ejercer la libertad de expresión. No importa si llegamos a millones. Algo, claro. César? Como dicen, podremos tú, César, y yo, y voy a tratar de estar pendiente de las preguntas que haga la gente en tu canal, que yo admiro, para estarlas respondiendo. Como dicen, podremos estar y pensar totalmente diferente tú y yo, pero yo voy a defender a muerte la libertad de que tú expreses lo que tú crees y lo que tú piensas, porque ese es el artículo 6º constitucional. Y voy más allá. Repudio totalmente expresiones como la del señor Napoleón Gómez Urrutia, un verdadero delincuente rescatado por López Obrador, al decir: cuidado aquellos que critican a López Obrador, porque al rato van a perder hasta sus fortunas.
Eso se llama coartar la libertad de expresión, Claro. se llama amenazar. O también la propia expresión verdaderamente chavista, socialista, comunista de López Obrador en una mañanera, Sí. en donde de posterior aquella zipizape que tuvo con Jorge Ramos, en una siguiente mañanera dijo, bueno, pues ya saben, si se pasan, ya saben lo que les pasa. Eso es aberrante, repudiable y digno de que se le miente la mamá a esas personas que coartan la libertad de expresión. Te felicito por tu canal, César. Gracias. Deseo mucho éxito y ten la seguridad que voy a estar presente en las preguntas que haga la gente. Ojalá que escuchen la entrevista, porque sabemos que mucha gente pagada por el gobierno ni siquiera leen, ni siquiera escuchan, porque les pagan simplemente por poner insultos, agresiones, sin saber ni siquiera el tema que estamos tratando. Un abrazo, César. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, señor. Además, me gustaría aclarar antes de que terminemos que ni usted ni yo hemos recibido un centavo por hacer esta entrevista, ni yo le he pagado a usted, ni usted me ha pagado a mí. Simplemente pues estamos utilizando la libertad de expresión y la libertad que nos dan estos nuevos medios de comunicación.